Para las herramientas de fresado tenemos herramientas de corte que tienen un movimiento de corte circular y lo realiza la fresa al girar sobre su propio eje. Los movimientos de avance, profundidad y aproximación en principio lo realiza la pieza que se mecaniza, es decir, aquí la fresa va a tener un movimiento de rotación y el movimiento de avance lo va a tener el movimiento de profundidad de pasada, más la mesa es la que se va a desplazar con la pieza montada. Tenemos que identificar dos tipos de fresado, el fresado cilíndrico y el fresado frontal. Fresado cilíndrico, ¿ya? Tenemos aquí que relacionar el fresado cilíndrico con una fresa en posición de husillo en horizontal y una fresa con posición de husillo en vertical. Por la forma que tenemos aquí, el agujero está en posición horizontal y aquí está en posición vertical el agujero. Bien, identificamos las formas de la viruta. La forma de desprendimiento de la viruta en la fresadora puede ir de menos a más, igual o de más a menos. El sentido de avance de dirección en forma fresado paralelo o en contradirección va a definir el arranque de la viruta en el momento de realizar el desbaste. Vemos acá, ambas fresas están girando en sentido horario y la mesa está girando en contradirección y aquí en paralelo. Va de menos a más el arranque de viruta y de más a menos en este otro caso, ¿no? Entonces, para la dureza del material que se va a fresar, es recomendable que el arranque de viruta vaya de menos a más, por el impacto que va a tener en el momento de que la cuchilla impacte con el material que se va a trabajar. Y aquí también vamos a hablar de los ángulos de las fresas. Si bien las fresas tienen diferentes formas, todas ellas tienen que tener estos tres ángulos principales. Hablamos primero del ángulo de libre, el ángulo de incidencia, el ángulo de corte y el ángulo de salida, por donde va a salir la viruta. Estos tres ángulos conforman un ángulo de 90 grados. Bien, tenemos aquí una fresa, también esto es una fresa de disco, que tiene 2, 4, 6, 8 dientes. Identificamos su ángulo de incidencia, su ángulo de corte y su ángulo de salida. La fresa, aquí tenemos una fresa cilíndrica que tiene, aquí las fresas vamos a identificar que tienen varios cortes, o sea, puede cortar en este frente y puede cortar también en la cara que corresponde a su cilindro. Identificamos acá los ángulos también, esta es toda la superficie de incidencia, voy a identificar el ángulo de incidencia, filo y salida, de acuerdo a la posición en la que está. A ver, vamos a ver aquí, con respecto a esta línea, tengo el ángulo, voy a cruzar una línea recta, ¿ya? Y encuentro su ángulo de incidencia. Su ángulo de corte lo encuentro aquí y su ángulo de salida por donde va a salir la viruta, ¿no? De tal forma que va a formar siempre 90 grados. Vemos aquí también una fresa cilíndrica. Esta fresa también tiene su ángulo de incidencia, su ángulo de corte y su ángulo de salida. Pasamos aquí una fresa frontal que es muy parecido a la forma que tiene la broca, solamente que en su cara no tiene el filo transversal, no tiene un ángulo de punta. Vemos aquí una fresa frontal de 4 labios o 4 filos o 4 cortes. Identificamos también acá su ángulo de incidencia, su ángulo de corte y su ángulo de salida. Aquí tengo la forma de fresado, un fresado tangencial y un fresado frontal.
con respecto, como les dije al inicio, la forma en la que está montada la fresa de forma horizontal y de forma vertical. Diferentes fresas, y vamos a identificar aquí una fresa blanca, una fresa HSS y una fresa HM. Identifico las pastillas carburadas, pastillas de metal duro. Todo lo que corresponde aquí es cuchilla, 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 pero es una cuchilla blanca. De acero súper rápido. Y aquí tengo una cuchilla de pastillas carburadas, una cuchilla HM. Trabajo con las fresas de disco. El trabajo se puede realizar de forma paralela si las fresas están fabricadas del mismo material, porque tienen que tener cada una velocidad de avance, un número de revoluciones. Entonces, si vas a trabajar con fresas de forma paralela, ambas tienen que tener el mismo material. Bien, vemos diferentes tipos de fresas de discos, fresas de ranuras, fresas de corte, fresas, y todas estas las estamos viendo que tienen sus pastillas carburadas, ¿no? Una fresa de forma, una fresa HM de forma, una fresa, un cabezal de cuchilla, o se conoce como también portapastillas. Entonces vemos que aquí las portapastillas tienen una sujeción mecánica, el arranque de la viruta que tiene, ¿no? Vemos un cabezal portapastillas también. Una fresa cola de Milano. Una fresa cola de Milano, mira, que está fracturada, tiene 2 o 3 dientes fracturadas para realizar guías cola de Milano. Aquí tengo 3 fresas cola de Milano, son fresas HSS, fresas blancas. Una fresa de punta para realizar tareas más específicas. Un fresado en T, en guías en T. Una fresa HM, es una fresa HSS en T. Las fresas se van desgastando. El riesgo en el trabajo aquí va a ser el que cuando tú no afilas el ángulo de incidencia, bueno, vas a tener el riesgo de que pierdas todo el diente de la fresa. Mira, fíjate aquí se ha sobrepasado el desgaste. Entonces ya aquí ha perdido todo el diente. Es una fresa ya que no tiene utilidad. Aproximadamente más de 2 décimas ya no se debe utilizar la fresa. Fíjate, aquí está. Si tú no trabajas primero esta cara, se va a terminar rompiendo todo el diente. ¿Qué se afila? La superficie de incidencia. Para evitar que los dientes se desprendan, se fracturen, tenemos que utilizar un número de revoluciones correcto para trabajar. La velocidad de corte, el avance por diente que tiene cada una de las fresas, el avance por vuelta, de acuerdo al número de dientes, el avance de la mesa, que es el avance que vamos a colocar en la fresadora, en las coordenadas X o Z. Bien, entonces tenemos con lo que hemos aprendido el día de hoy, podemos hacer una práctica en el taller para reconocer las herramientas de corte para primero, cuáles son las herramientas de corte para el torneado, cuáles son para el fresado y cuáles son para el taladrado, y dentro de ellas clasificar las herramientas si son HSS o son HM, cuáles son blancas, cuáles son de pastillas carburadas. También clasificar, diferenciar cuchillas derechas, cuchillas izquierdas, los filos de las fresas, su incidencia, su filo, su salida, su incidencia, filo, salida, incidencia, filo, salida, para poder reforzar este tema.